¿qué tal? Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar acá. El día de hoy les vamos a presentar con Almendra este seminario denominado ¿Cómo enseñamos en educación a distancia? Bueno, mi nombre es Mariela Aguilera, yo soy directora del área de educación a distancia y Almendra es coordinadora de tutores y de materiales del área. Así que bueno, vamos a estar encargadas hoy de acompañarlos. Bien, en primer lugar, lo que les queríamos contar que este seminario va a ser quizás un poco diferente o distinto a los seminarios que estamos teniendo todos los miércoles, porque la idea de este seminario es contarles cómo estamos trabajando del área de distancia. Y esto en realidad surge un poco porque estamos teniendo en cuenta para elaborar todos los procesos, los procedimientos del área, los valores del Bullich. Entonces, si bien nosotros estamos tratando de aplicar todos los valores del Bullich, principalmente esta charla va a estar orientada a dos valores. Por un lado la transparencia y por otro lado la calidad. Entonces, cuando hablamos de transparencia, justamente pensamos que sería interesante compartirles cómo estamos trabajando, y la transparencia está muy vinculada a lo que es la calidad, porque uno cuando hace calidad implementa lo que es la mejora continua. Y para hacer calidad, justamente uno tiene que expresar cómo está haciendo las cosas, mostrarlas y recibir como la recepción o la respuesta de quienes están escuchando. Así que en ese sentido consideramos que todas las sugerencias que nos puedan dar van a ser bienvenidas. Bueno, brevemente entonces la agenda para este seminario va a consistir de los siguientes tópicos. En primer lugar les vamos a contar qué hacemos en el área de distancia, cómo lo hacemos, vamos a hablar un poquito de la organización de las tutorías, procesos y protocolos principales, y después cómo evaluamos a los estudiantes que forman parte de las distintas propuestas del área, pero también en esto de que hacemos calidad les vamos a contar cómo nos autoevaluamos. Bueno, entonces para arrancar lo primero que tenemos que conocer es qué implica educar a distancia, qué implica la educación a distancia. Si bien consideramos que en la época de pandemia estaba un poquito solapado esto de educación a distancia con el hecho de enseñar a través de la computadora, una definición que nos pareció interesante para contarles qué es la educación a distancia es esta. La educación a distancia implica una estrategia educativa que está basada en la aplicación de la tecnología. Esta tecnología nos llega para lograr un aprendizaje. Lo más importante, digamos, es la flexibilidad que tiene la educación a distancia, porque no tiene limitaciones de tiempo, ocupación, edad. Entonces, cada uno de su casa puede tomar como estos conocimientos que provee la. ¿Qué implica educación a distancia? Bueno, implica justamente que tanto los estudiantes que acceden a las ofertas como los docentes tomen roles nuevos, ¿sí? Roles distintos. Y el eje principal es el contenido didáctico. Entonces nosotros estamos trabajando en el área muy fuerte en lo que es el contenido didáctico, ya le vamos a ir contando qué estamos haciendo, porque consideramos que es la vinculación y lo que logra el aprendizaje entre los estudiantes y el docente. Entonces, bueno, actualmente, muy brevemente, contarles que tenemos tres propuestas o tres ofertas académicas. Por un lado tenemos los cursos de perfeccionamiento, por otro lado los talleres, y lo que está actualmente vigente es la diplomatura universitaria en geomática aplicada. En este sentido, la diplomatura consta de 4 módulos: un módulo de introducción a la teledetección, otro módulo de sistemas de información geográfica, el tercer módulo de análisis de datos espaciales y un último módulo de opcional, ¿sí? Donde tenemos 5 distintas opciones donde aplicamos a distintas áreas los conceptos vistos a lo largo de la diplomatura. La base que usamos en el espacio para nutrir esa perspectiva es la polidocencia. La polidocencia no es un invento de este área en absoluto, sino que es una forma de percibir la educación principalmente a distancia, básicamente centrada en tecnologías digitales. La polidocencia, ¿qué es? Su nombre medio que lo vende, pero se centra en tareas multidisciplinarias. Importa mucho la labor administrativa de un área, al igual que la tutoría que se ejerce sobre el mismo espacio. Cada área tiene que tener muy bien definido el rol, la función y qué parte del eslabón ocupa para que sea efectiva y lo que se da a distancia se cumpla. Tomamos referencias, grandes referentes en polidocencia y en tecnologías digitales, principalmente en el área de ciencias matemáticas vinculadas a la formación y a la educación. Están en Brasil las principales investigaciones que usamos de referencia y que son de referencia en el mundo.
El trabajo de Almeida y Borba y Mil van a ser la base donde sacamos esta definición y elaboramos nuestro primer informe para entender cuáles eran nuestras áreas de trabajo. Nos sentamos a pensar en el momento en que pudimos ser más y tener ese espacio y buscamos definir nuestras propias áreas. Entonces la polidocencia como concepto en sí pasa a nuestra área en ese resumen que ven en pantalla. Desarrollo de contenidos, donde tenemos propiamente a desarrolladores, a autores y revisores. Después propiamente diseño educativo, que viene en la secuencia después de tener el contenido, que se centra en la didactización y diseño del espacio curricular, y finalmente el espacio en el que compartimos el aula, que es a través de la Moodle. Si no la conocen, se las vamos a presentar, donde quien tiene el rol protagónico y más importante en nuestra área es quien ejerce tutorías. En el espacio, obviamente, la dirección, el área de coordinación y gestión se vincula de inicio a fin constantemente, sin un fin, para poder tener un entendimiento pleno del espacio de trabajo. El círculo rojo. Está marcado todo. Bien, el área tiene historia, y una hermosa historia. La gestión actual tomó la posta de la gestión anterior. La gestión anterior le dio la fuerza a los contenidos que tenemos en el área. Esos contenidos hoy no podríamos darnos el lujo de pensar cómo los vamos a presentar. Entonces, de esa historia que les vamos a contar en estos años desde que empezó el espacio hasta hoy, nos estamos basando para lo nuevo que proponemos. No estamos haciendo algo diferente, sino que lo estamos multiplicando a lo que ya existía. Esta historia empezó de la mano de Sofía, si nos ve en algún lugar por internet, la amamos, donde se encargó de escribir el plan de estudios para el espacio y redactar las primeras bases, donde se dieron primero cursos sueltos, donde los espacios iban tomando forma y creando su contenido en Moodle, escribir los contenidos, que también es algo que no estábamos muy habituados a hacer en los espacios en los que trabajamos. En 2019 fue la primera vuelta de la diplomatura y a la fecha esta es la cuarta. Pasamos de año cortado, empezábamos en julio y terminábamos en agosto, a año calendario este año, por ende fue un año un poco complejo y por suerte ya estamos en la serie de trabajo que propone Bullish, donde en marzo empieza todo, pues la diplomatura por suerte también. Fue pasando de nombre, de estrategia, de división de tareas, de maneras, lo vamos a desarrollar en conjunto, principalmente en el apartado de tutorías. Y en la historia, en los ingresos y en números, les podemos decir que desde el principio, la diplomatura en ingresos, no personas recibidas, tenemos desde 2019-20, la cohorte tenía 500 personas, 2020-2021, 208, 2021-22, 156, y esta última en curso, 245. Podemos agregar también algo que nos llamó la atención, la cantidad de países de los cuales tenemos estudiantes. Básicamente, bueno, toda Latinoamérica, Argentina, Perú, México, ayúdame, Cuba, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Japón, un solo caso, pero un solo caso, y España, otro solo caso, pero bueno, Honduras, bueno, Perú, Paraguay, Uruguay, la verdad que nos ha llamado mucho la atención el alcance, hacia dónde ha llegado. Y referente a alcance, en la historia del área, 2020 y 2021, años muy tristes en muchos aspectos de nuestra vida, también fueron súper importantes del área para con la institución, porque al tener una base en educación a distancia, por supuesto para crecer y multiplicar, teníamos una manera de trabajar a distancia en la cual pudimos acoplar y recibir a estudiantes, en el caso, por ejemplo, de la maestría, que fueron totalmente estudiantes en línea, dada la situación. Entonces también logramos tener protagónicos en espacios de trabajo y desde esa experiencia en adelante la multiplicación de conocimientos sobre nuestra área es sorprendente. Una situación mala nos hizo ganar en positivo. Para pasarle la posta a mi colega, este año y con todo el recorrido del área nos hemos sentado a pensar, somos más, y gracias a eso pudimos definir los roles que componen la polidocencia del espacio. Bueno, entonces,
teniendo en cuenta un poco el trayecto y que la gestión anterior pudo sentar como bases sólidas en cuanto al plan de estudio y los contenidos, es que hoy por hoy pudimos avanzar y proyectar el área con nuevos roles y funciones que quizás antes no estaban considerados y contemplados. Entonces, hoy por hoy la dirección está dividida en dos, en lo que es la dirección académica, que bueno, estoy yo a cargo, la dirección administrativa, que es Maxi Pisano, que está por ahí en algún lugar, Almendra, que está a cargo de la coordinación de tutores y de materiales, y las nuevas incorporaciones son Matías López, que también está por ahí en el MIT, que está encargado de la parte de gestión educativa y de calidad, por eso es que también este seminario está un poco orientado un poquitito a mostrar lo que estamos haciendo desde el área de calidad, y Rodrigo Molina, que espero que también esté por ahí, no lo hemos visto, pero creemos que está, y está encargado de la didactización y el maquetado. Por ahí son palabras nuevas, didactización y maquetado, que vamos a interiorizarnos un poquito más porque nos interesa contarles justamente porque están vinculadas a estos nuevos roles. La idea es que próximamente en los mejores cines, tanto Matías como Rodri puedan dar un seminario similar a este, quizás más taller, contando de algunas herramientas que estamos implementando para que ustedes quizás puedan implementarlas en sus espacios de trabajo. En el área, si bien estos roles hoy podemos tener la felicidad de decir que son fijos, hay creadores de contenido y hay tutores. Y esas personas son vitales para que todo el proyecto funcione. No les vamos a poner sus nombres, pero sepan que son importantes. Bien. Y retomando eso de la mano, nosotros hoy ocupamos roles, sí, nos hemos presentado ocupando roles, pero estamos trabajando muy fuertemente en el área en generar procedimientos y protocolos de cómo hacemos las cosas. No quiere decir que sea la mejor forma, pero por lo menos, digamos, las personas podemos cambiar, entonces la idea es que esto tenga como trascendencia y trazabilidad para quien venga al área. Entonces, bueno, el hecho de incorporar nuevos roles y funciones también hace que el área tenga vinculación con distintas áreas. Entonces podríamos decir que está como muy relacionada o tiene una relación con la parte interna del Bullich, pero también la vinculación del hecho de ser a distancia quiere decir que tiene una comunicación bastante externa con distintas áreas. Nosotros partimos de que el eje principal o el motor que promueve, por lo que les presenté al principio de lo que significa la educación a distancia, son las propuestas académicas. Y junto con las propuestas académicas es el material didáctico. Y en esto hacemos como mucho foco porque nosotros consideramos que el material que sale a distancia no puede ser un simple apunte, sino que tiene que ser un material intervenido. Puede ser que la primera intervención la realice un especialista, pero después tenemos revisores, después tenemos un didactizador y después todo esto lo volcamos en el aula virtual. Entonces, de esa forma estamos tratando de revolucionar un poco lo que significa la educación a distancia. Algunos de los actores principales con los que interactuamos, en lo académico, bueno, con docentes tutores, algunos de los que están acá han sido tutores, así que saben cómo trabajamos, alumnos, áreas de formación superior y vinculación, porque también el hecho de que sea el área de distancia que llegue a muchos países, como les hemos contado, después hace que muchos alumnos también conozcan el instituto, se vinculen, pidan becas o que quieran seguir por ahí con el proceso de formación superior. En cuanto a lo administrativo, trabajamos con la Fundación Kittel, que nos hace los contratos para los docentes, el área de despacho de alumnos, que entrega los certificados y recibe la documentación, y bueno, el área de comunicación. Por supuesto, siempre estamos en contacto. Y bueno, y la otra parte de vinculación muy estrecha del área de educación a distancia es con quienes dan la base para que se realice y los recursos, que es CONAE, el Instituto Bullich y la ONC, porque hoy por hoy la diplomatura ya tiene extensión universitaria, así que bueno, esto. Además, todo esto nosotros lo planteamos en un eje, digamos, de una trivariable que vendría a ser la educación, investigación y desarrollo. Si nosotros tenemos en cuenta un poco la misión y visión del Bullich, recordamos que el objetivo principal es la formación de recursos. Entonces, en este aspecto, educación e investigación están muy vinculados y nosotros creemos que estamos trabajando alineados con esta misión. Pero por otro lado tenemos el desarrollo. Entonces, también esto hace que las propuestas académicas que llevamos a distancia estén relacionadas con las necesidades que nos plantea la sociedad, con las aplicaciones y cómo esto fomenta o cómo llegamos a capacitar
para generar un desarrollo, ¿sí? Eso quiere decir que una persona en su computadora, desde su casa, donde sea que esté, con una beca o sin una beca, pueda acceder a este espacio. Y eso nos hace multiplicar nuestro instituto. Vamos a hablar de lo bonito y después de lo no tan bonito, así que no se crean que va a quedar acá y aplauden. Nuestros logros desde que arrancamos. Hoy la diplomatura es universitaria y eso es un recorrido desde el inicio que fue evolucionando y esperamos siga esa tendencia. Hoy podemos decir que tenemos un equipo interdisciplinario que responde también a lo que reconocimos que necesitábamos y también fuimos escuchados como espacio de trabajo porque lo necesitábamos. Somos internacionales porque hemos salido de las fronteras y tenemos docentes también de otros espacios, tarea que también Janet Gulich se había dado, no es algo nuevo. Tenemos nuevos elementos y herramientas, puestos de trabajo y roles definidos que eso nos ayuda a ordenarnos desde ahora, que esto es reciente. Tenemos especialistas en educación, que eso es la llave de acceso al área de educación plena, porque es vincularlos con quienes piensan en quien aprende. Y eso nos va a dar un impulso muy grande, no solo al área de educación a distancia, a la institución todo. Es por eso que estamos festejando que tengamos ese portal, ese permiso de nuestro espacio de trabajo. Estamos aprendiendo sobre calidad, afortunadamente en el equipo por lo menos 2 de las personas que lo componen conocen sobre el tema y trabajan desde esa perspectiva y el resto aprendemos. Estamos en Latinoamérica en un lugar protagónico y bonito y esperamos que quien está haciendo su tesis doctoral en el espacio la termine pronto. La propuesta y el ciclo de EMI lo vamos a retomar en el espacio de calidad, pero básicamente para resumir es la idea de mejora continua. Y como hemos dicho lo bonito, pues vamos a contarle lo que no es tan bonito. Uno de los talones de Aquiles de nuestra área son los tiempos. Los tiempos que le lleva a quien aprende y los tiempos fundamentalmente de las personas que realizan la tutoría. La tutoría generalmente dura 2 meses, puede intercambiar roles y demás, podemos ampliar el tema tutorías largo y tendido, pero los tiempos son el espacio en donde generalmente cometemos el error y estamos trabajando integral para que todo lo que pueda acompañar a que los tiempos sean diferentes para las 2 partes que componen el espacio de aprendizaje mejoren. No es de momento nuestro membrete, ojalá lo saquemos de esta lista. Otro es la extensión de los materiales. Si la diplomatura tiene un objetivo, hay materiales que van a estar bien, hay materiales que no van a estar bien, no son necesarios para ese espacio. Entender ese límite entre lo que sí va y lo que no va, y cómo va, todavía es una tarea que estamos tratando de desarrollar. Labor que no es fácil, pero de a poquito la vamos llevando. Otro punto es la distribución de las tareas. Queremos trabajar en equipo, queremos que haya roles y funciones, pero también tenemos que saber delegar, pedir ayuda, llamar la atención, tratar de entender a la otra persona, y es una de nuestras tareas hacia adentro y hacia afuera del espacio. Otra es la forma en la que presentamos los materiales, los contenidos. Si esta estrategia funciona, ¿por qué la presento? ¿Es porque la sé hacer o existe una mejor? Y otro punto es donde la verdad que tenemos que mejorar, es los vínculos y procedimientos con las otras áreas. Como verán, trabajamos interconectados con despacho de alumnos, que es un mundo completo, y ya hemos encontrado en el espacio seminario guaraní de una partecita de lo que ese espacio enfrenta. Comunicación, que me han visto en acción en los 25 años, pero saben que esa área está todo el tiempo con muchísimos frentes. Vinculación, porque nuestros estudiantes piden todo el tiempo seguir vinculados al espacio, y no en la diplomatura, al espacio como investigadores, al espacio como vínculo institucional, porque muchas veces corresponden a municipios que quieren ser parte, y son procedimientos que de momento nosotros no les encontramos un ciclo, y nos proponemos mejorar para que esto siga creciendo. Por supuesto, hemos tenido momentos en los que los sueños eran apagar incendios con una jarrita,
o levantarse en la mañana, empezar el día de trabajo y encontrar cosas donde no deberían estar. Y aquí, uno de los proyectos que sentimos está bastante avanzado y quienes en realidad pueden contarles si mejoró o no mejoró el espacio de trabajo es quienes ejercen la tutoría, fue la evolución que le dimos al espacio. Esas son definiciones por concepto de los tipos de tutoría que fuimos atravesando a lo largo de las DIPLOS. Empezamos por tutorías en alfabeto, que básicamente los espacios están divididos y una persona que ejerce el rol de tutoría le toca de la A a la C, las personas. ¿Qué pasó con ese tipo de tutoría? Uno, no certificaba que de la A a la C estuviese la misma distribución que de la W a la Z. Eso no se puede medir por abecedario. Entonces nos pasaba esto de las sobrecargas de un lugar, menos trabajo en el otro, no había como una organización clara, no nos sirvió esa estrategia, pero la probamos porque eso es lo que también dicen las referencias en el tema. Seguimos un ciclo en el que trabajamos sobre tutoría de pares. Eso quiere decir que en conjunto con otra persona trabajábamos en los espacios y sí había una división, pero en definitiva estábamos todo el tiempo en los dos frentes. Cuando tuvimos la nueva dirección, en la que Maxi y Mariela primero observaron el espacio, en mi caso personal siempre trabajé como tutora y era el único rol en el que me sabía mover, hubo una observación clave que nos cambió muchísimo. Es básicamente esto trabajábamos así, sin querer. Todo el tiempo estábamos en todos lados, en todos los espacios que componen la tutoría, y fundamentalmente no teníamos delimitados las tareas que tiene la tutoría. Es por eso que pusimos el freno de mano y en conjunto con el equipo de trabajo pensamos en una estrategia que distribuya las funciones. Es por eso que nos inventamos un nombre y eso ya denominamos algo tutoría colaborativa. Que a eso le estamos sumando en este ciclo también el compromiso de quien aprende. Tener fechas de cierre, tener compromisos de cierre si venís a tiempo y que te vas a llevar el desafío y también el compromiso de terminar lo que dijiste que ibas a terminar en otros tiempos, porque genera esfuerzo tanto de todas las áreas que trabajan con educación a distancia como dentro del área. Es muy difícil volver a las tareas que hacían alguna persona 2 módulos atrás desde el equipo y tratar de ver qué hizo y entender dónde está para poder decirle si estás al día. Es una labor que lleva tiempo, por eso también pedimos que si nosotros hacemos ese esfuerzo, quien aprende haga lo mismo. Esta tutoría colaborativa no va a ser tema central de esta charla, lo que sí, en la próxima, por favor, pudimos develarle las funciones, las tareas y fundamental quién y quiénes las realiza de acuerdo a qué módulo estamos transitando y cuántas personas hay dentro. Esta tarea nos llevó muchísimo trabajo tratar de entenderla, definirla y después, como las tutorías cambian, las personas cambian, los roles cambian, elaborar procesos de selección que ya les vamos a contar, capacitación y por sobre todas las cosas instructivos para quienes ejercen las tutorías. De otra manera no podemos elaborar un proceso que cuando cambia el equipo de tutores no tiene sustento, por ende debía tener una base robusta para que se pueda multiplicar. De todo esto, nuestro hallazgo es la guardia. En medicina, labor que se conoce muy bien, la guardia básicamente es una médica o un médico de guardia que está esperando a una situación que puede ocurrir o no puede ocurrir. El foro necesita todo el tiempo un par de ojos. Antes eran todos los pares de tutores que había, pues ahí estaban en el aula esperando a ver si pasaba algo. Hay días que pasan cosas y hay días que no pasan cosas. Entonces la guardia de tutoría también le da paz a que no estés 2 meses constantemente mirando un foro de lunes a viernes para ver si pasa algo. Si ese rol lo rotás, tu trabajo es muchísimo más liviano. Y también eso no significa que quien está de guardia está en soledad. Tiene estrategias para pedirle ayuda a sus colegas de trabajo. Funciona únicamente si el equipo de tutores trabaja con respeto hacia la otra persona. Si no hay trabajo colaborativo y pensamiento en otra persona que cumple el mismo rol, no funciona. La receta no va.
Creo que perfecto. Sí, sí, perfecto. No, es la Moodle, todavía falta. Trabajamos en la Moodle. La Moodle, para ponerle un poco de inspiración educativa, se basa en el constructivismo. Y el constructivismo lleva a que quien aprende encuentre sus herramientas en el espacio. Si pasamos a la siguiente filmina, la base de Moodle es esa, pero aprender para este equipo de trabajo a qué era el constructivismo y cómo lograr que un aula sea de esa manera, nos ha llevado ciclos, pruebas y errores. Empezamos así el aula virtual, donde por esta tesis trabajamos en aprendizaje basado en problemas en una sola de las optativas para probar la estrategia, y no la ampliamos porque teníamos que verla en funcionamiento, y el aula no tenía espacio sincrónico, era básicamente contenidos, un foro, escrito, fin. Al siguiente año, y la pandemia nos dio la indicación, pero si le sumamos un encuentro sincrónico, quizá hasta nos vemos las caras y las personas se sienten mucho más cuidadas en su proceso de aprendizaje. Pues entonces en este ciclo lo que sumamos es ese espacio encuentro sincrónico. En su tercera edición, la hoja de ruta. Bueno, todo esto que tenés acá tendría que ser, esto es lo obligatorio, esto es lo que pusimos por las dudas, esto no sabemos para qué está, pero te puede servir más adelante. Y como que tratamos de ordenar mucha de la información, como les contamos, los contenidos que teníamos para ofrecer en el espacio. Y también empezamos a multiplicar esta idea de optativa con aprendizaje basado en problemas y un tipo de evaluación que lleva a quien aprende tenga que desarrollar su producto y también proponer alguna definición, algún concepto sobre lo que está escribiendo, que lo resumimos en la palabra memoria. Puede ser un informe técnico y puede ser simplemente una descripción de un mapa que es el producto de las herramientas que usó para resolver algún tipo de problema. Y también incorporamos este concepto de didactización. Ahora bien, les contamos que había unos conceptos nuevos. ¿Qué es la didactización? Hoy Rodri ocupa ese rol estratégico y la didactización básicamente hace que un contenido pueda ser presentado a un aula de una forma en la que quien aprende lo pueda comprender, lo pueda entender y por supuesto multiplicar. Este proceso desde que fue creado el contenido hasta que se revisa y finalmente se didactiza, lleva varias vueltas para lograr que sea efectivo, no es tan sencillo. En 2022 estamos intentando ayornarnos al pensamiento visual. En palabras sencillas vamos del 2D al 3D. Estamos pensando que el aprendizaje basado en problemas puede estar en todas nuestras optativas, ya que la fórmula la encontramos y funcionó en nuestro laboratorio de pruebas gracias a este espacio de investigación y tesis que nos prestaron el lugar para hacerlo. Y otra palabra que surge en este ciclo es el maquetado. ¿Qué es el maquetado? Es cómo se prepara el aula virtual, cómo se piensa el aula virtual. El aula virtual no son los contenidos sueltos. Si se maqueta y se piensa de una manera estratégica, estamos trabajando desde la perspectiva del pensamiento visual. Acá vamos a seguir trabajando en conjunto y le vamos a dejar ese protagónico en algún momento, esperamos, a quienes trabajan más centrados en el área y les pueden mostrar algunas estrategias para que sus propias aulas lo tomen. Me parece que esto lo dejo para el final, te dejo Cálida. Después les mostramos un aula 3D. Bueno, entonces como les hemos estado contando, nosotros desde que ingresamos al área a lo largo de todo este recorrido, hemos ido como evaluando cuáles son las fortalezas y cuáles son como las debilidades internas que tenemos en el área. Y esto hace que obviamente surjan entonces muchos puntos o oportunidades de mejora. Entonces acá sí me gustaría hacer una reflexión en cuanto a lo que llamamos la crítica. Así que nosotros por ahí en el área la tenemos siempre como bastante incorporada. No quiere decir que sea lo que más nos guste, obviamente nos gusta que nos digan que está todo bien, que estamos haciendo las cosas bien como a todos, pero tenemos que entender que la crítica constructiva, siempre que venga con respeto, es una oportunidad de mejora. Es una posibilidad que nos están dando para mejorar el espacio. Entonces, en este sentido, nosotros incorporamos una serie de instrumentos que implementamos en el área, ya sea como para evaluar la satisfacción de los docentes que generan material o los tutores que están formando parte del área, pero también de parte de los estudiantes que van cursando y nos van haciendo las devoluciones. De hecho, me gustaría hacer un paréntesis. El lunes nos juntamos con algunos estudiantes
que quizás me iban llevando la diplomatura actual a tiempo, me iban con el cursado, entonces nos juntamos para un poco preguntar cuál era la situación atrás, qué estaba pasando, y más que nada era escucharlos y ver si les podríamos dar un plazo. Realmente la reunión nos llamó mucho la atención y terminamos todos muy contentos porque los mismos estudiantes nos sugirieron algunas herramientas que ellos consideraban que podían ser necesarias para que ellos pudieran ponerse al día. Entonces nos decían que, por ejemplo, les habilitemos un espacio para trabajar a destiempo, un foro aparte, el hecho de compartirse apuntes entre ellos. Entonces fue realmente muy lindo ese intercambio, que quizás uno iba más a dar o a proponer, y realmente el hecho de estar siempre receptivo a la crítica o a qué te puede decir el otro, que es realmente quien está del otro lado. Así que bueno, básicamente como una reflexión de lo que nos pasó en el espacio. Pasemos un poquito. Entonces, bueno, ¿cómo estamos trabajando? No me gustaría demorarme mucho acá porque quiero que Mati interiorice un poco en otro seminario, en otro taller. Nosotros trabajamos a partir de procesos claves, ¿sí? ¿Qué son los procesos claves? Lo operativo que tenemos en el área. Por ejemplo, el proceso clave que les vamos a comentar a continuación, que quizás ustedes consideren que puede no estar aplicado, nosotros consideramos que sí se podría aplicar, que es la selección que hacemos de tutores o de personas que están en el área. De hecho, el didactizador que ingresó con este proceso de selección. Entonces nosotros pensamos que por ahí quizás, como siempre se acercan becarios o nuevos investigadores que quieren formar parte, sería interesante ver si a alguien le sirve o le gusta la idea de cómo estamos evaluando esta selección para ponerlo a punto. Entonces tenemos como procesos claves que son guiados por procesos estratégicos a más largo plazo, es decir, lo que nos planteamos como estrategia, y procesos de apoyo que dan soporte, recursos a lo que es el proceso clave. Entonces vamos al próximo. Bueno, lo que estamos implementando en el proceso de selección, algo que quizás estuvo como medio inventado por una parte, por otro lado medio estudiado, que fue realizar entrevistas grupales, ¿sí? Entonces, esto nos permitió evaluar dos cosas. Por un lado, el contenido técnico, es decir, que largábamos una problemática al grupo y veíamos cómo se podía resolver, pero por otra parte nos permitía evaluar habilidades blandas, como por ejemplo para nosotros una habilidad muy importante para el equipo es el trabajo en equipo. Entonces a nosotros nos parecía muy importante ver cómo era la dinámica de trabajo entre las personas. Entonces en base a eso implementamos un proceso de selección, obviamente hubo un llamado, hubo un análisis de currículum, una evaluación de puntaje, y en base a eso las personas que llegaban a un determinado puntaje llamábamos a esta entrevista grupal. Entonces, bueno, implementamos un árbol de decisión, que bueno, por supuesto este procedimiento está a disposición para quien quiera verlo, usarlo y mejorar. Vamos. Bueno, entonces, ¿cómo estamos tratando de trabajar? En base al círculo Deming, que habla de planificar, hacer, actuar y verificar. Esto es muy netamente de calidad, pero creo que si cada uno lo implementa a lograr como una eficiencia en nuestro trabajo, sería como bastante interesante, porque básicamente plantea una mejora continua, porque es un círculo, un sistema en el cual estamos haciendo la revisión de nuestros procesos o procedimientos. Entonces nos tomamos tiempo en planificar nuestros objetivos, los hacemos, verificamos y actuamos sobre lo que no salió bien y volvemos a planificar. Entonces siempre va a ser un círculo. Pasemos ahí. Bien, volvemos un poquito a quién percibe la calidad. Si ustedes se acuerdan, este grafiquito ya lo habíamos mostrado y dijimos que el núcleo del motor eran las propuestas académicas y que teníamos distintos actores vinculados. Entonces, bueno, nosotros creemos que la calidad se va a percibir en todos estos actores y en todos estos roles. Entonces, bueno, básicamente todos los actores que intervienen con el área van a percibir la calidad. Bueno, cuanto a los indicadores de calidad, tampoco me gustaría detenerme, también es algo que estamos en construcción, lo estamos elaborando, pero bueno, uno siempre que habla de mejora o de calidad tiene que tener indicadores de evaluación. Si no, no tiene sentido porque no tenemos forma de medir. Lo que estamos justamente tratando de hacer en el área es siempre recolectar información o registros que nos permitan evaluar cómo estamos y cómo podemos mejorar. Bueno, llegamos al final. Bueno, agradecerles al equipo de trabajo, a todos por escucharnos.